El mundo parecía cerrarse a mi alrededor. Mi mente corría en mil direcciones, pero el ruido dentro de mi cabeza era ensordecedor. Podía escuchar su voz, tan clara, tan convincente, diciéndome que todo había terminado. Y así, de repente, me convertí en un fantasma en mi propia vida, desapareciendo en las sombras del mundo que alguna vez conocí. Su traición llegó tan repentinamente, como una tormenta que arrasa un cielo tranquilo sin previo aviso. Un momento era su mundo. Al siguiente, Número era nada. Me costó meses aceptar la verdad. Ya Número era la persona que él quería. Él ya había seguido adelante, y yo quedé sola entre los escombros. Pero esa noche, sentada en la habitación vacía de nuestro antiguo apartamento compartido, me di cuenta de algo. Pasé tanto tiempo persiguiéndolo, tratando de aferrarme a algo que se deslizaba entre mis dedos, que olvidé aferrarme a mí misma. Él se fue con ella, y yo quedé atrás, recogiendo los pedazos de mi corazón destrozado. En ese momento, tomé una decisión. Ya Número más. Ya Número lloraría por alguien que Número veía mi valor. Ya Número permitiría que sus acciones dictaran mis emociones. Era el momento de vivir para mí, Número para el recuerdo de él. Mientras estaba allí, una nueva determinación comenzó a formarse dentro de mí. Me levanté, limpiándome las lágrimas que habían manchado mis mejillas, y caminé hacia la ventana. La ciudad afuera parecía tan distante, tan desconocida. Sentía que estaba de pie al borde de algo. ¿Pero qué? ¿Un nuevo comienzo? ¿O un final? Número lo sabía, pero estaba lista para descubrirlo. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Jason, mi mejor amigo. Él había sido el que intentó advertirme sobre su creciente distancia, pero yo Número quise escucharlo. Abrí la puerta, y ahí estaba, con una expresión preocupada. «Autumn», dijo suavemente. Su voz era un bálsamo reconfortante contra el dolor en mi pecho. «¿Estás bien?», asentí, pero él sabía mejor que creerlo. Jason Número era de esos que decían palabras falsas. Me conocía demasiado bien. «Necesito irme de este lugar», dije de repente, las palabras sonando extrañas al salir de mis labios. «Número, puedo quedarme aquí más». Jason frunció el ceño. «¿A dónde vas?». «Número, lo sé todavía», respondí. «Pero cualquier lugar es mejor que aquí». Él vaciló un momento, luego asintió. «Entonces vamos a sacarte de aquí. Te mereces más que esto». Era extraño estar en el coche con él mientras conducíamos sin rumbo por la ciudad. Nunca imaginé que lo dejaría atrás. Jason había sido mi roca durante años, siempre allí cuando lo necesitaba. Pero esto Número se trataba de él ni de nadie más. Se trataba de mí. A medida que avanzábamos, sentí cómo el peso de todo comenzaba a aliviarse. Había estado viviendo a la sombra de mi pasado, esperando por un amor que ya Número existía. Pero ahora iba a encontrarme de nuevo. La decisión de irme Número fue fácil. El apartamento, el lugar donde alguna vez él me había abrazado, ahora se sentía como una jaula. Cada rincón, cada mueble, susurraban recuerdos de nuestro pasado. Pero sabía que tenía que irme. Número podía seguir viviendo en un espacio donde su presencia se quedaba como un fantasma. Necesitaba respirar, encontrarme de nuevo, y dejar de ser perseguida por un amor que se había convertido en una herida dolorosa. Jason tenía razón. Irme fue el primer paso. Pero cuando me senté en su coche, la realidad de que realmente estaba sola comenzó a golpearme. La vida que conocía había terminado, y un nuevo capítulo me esperaba, pero dependía de mí decidir cómo se desarrollaría ese capítulo. «¿A dónde vamos?», preguntó Jason, mirándome mientras conducía por las calles de la ciudad. «Número, lo sé», admití, mi voz tensa. «A algún lugar lejos de todo. Un lugar donde pueda empezar de nuevo». Jason asintió. Su comprensión era silenciosa pero evidente. Siempre había sido mi pilar, pero incluso él sabía que esto Número era algo que él pudiera arreglar. Esta vez, tenía que arreglarme a mí misma. Condujimos durante lo que parecieron horas, sin un destino claro. La ciudad estaba llena de vida, pero me sentía como una extraña mirando desde fuera, desconectada del mundo que me rodeaba. Número fue hasta llegar a las afueras de la ciudad, donde las luces se desvanecían y la quietud del campo tomaba su lugar, que finalmente hablé de nuevo. «Ya ni sé quién soy», dije,
mi voz quebrada por la emoción. Pasé tanto tiempo siendo lo que él quería que fuera. Me perdí tratando de ser perfecta para él, y ahora número sé quién soy sin él. Jason apagó el motor y me miró, su mirada suave pero firme. Tú eres más que lo que él quería, Autun. Siempre lo fuiste, solo tienes que recordarlo. Lo miré, el peso de sus palabras calando en mí. Tal vez tenía razón. Siempre había sido fuerte, independiente y llena de vida antes de dejar que él moldeara mi mundo. En algún momento, había dejado que su amor se convirtiera en mi identidad. Pero ya número. Cuando salí del coche, el aire fresco de la tarde golpeó mi rostro y sentí una extraña sensación de libertad. El mundo parecía más grande de lo que había imaginado. El dolor seguía allí, acechando en el fondo, pero ya número me controlaba. Ya número era solo una mujer rota. Era una mujer que estaba a punto de reconstruir su vida desde cero. Jason me llevó a un pequeño y tranquilo pueblo en las afueras de la ciudad. Era un mundo muy diferente al de la vida rápida y glamorosa que había conocido, pero sentí que era la escapatoria perfecta. Alquilé un pequeño apartamento, lejos de los ojos curiosos de mi antigua vida. Era simple, con paredes desnudas y muebles básicos, pero era mío. Los primeros días fueron duros. Pasé horas mirando las paredes vacías, sintiendo la vacuidad del espacio. Pero lentamente, la vacuidad empezó a sentirse como potencial. Volví a pintar, algo que número había hecho en años. Mis pinceles fueron como salvavidas, sacándome de las profundidades de la desesperación y llevándome hacia algo real. Estaba creando de nuevo, número para nadie más, sino para mí. Los días se convirtieron en semanas, y comencé a sentir algo que número había sentido en mucho tiempo: esperanza. Había dejado atrás al hombre que nunca me apreció realmente, y empezaba a ver que número lo necesitaba para definir mi valor. Era capaz de crear mi propia felicidad. Número pasó mucho tiempo antes de que consiguiera un trabajo en una galería de arte local, algo que siempre había soñado hacer. El trabajo era gratificante, y por primera vez en meses, sentí que estaba haciendo algo para mí misma, número para los demás. Estaba construyendo una vida completamente mía, un trazo de pincel a la vez. Y luego, un día, mientras estaba en medio de la curaduría de una nueva exposición, recibí una llamada. Era de él. Mi corazón dio un vuelco, pero número dudé, contesté, mi voz tranquila, aunque mi mente corría. Autun. Su voz se coló a través del teléfono. He estado pensando mucho en ti últimamente. En nosotros. Yo te extraño. Tragué con dificultad, mis emociones amenazando con subir a la superficie, pero me negué a dejarlas salir. ¿Me extrañas?, pregunté, mi voz afilada, aunque traté de mantenerla firme. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando estabas con ella? Hubo silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración entrecortada, pero número le di la oportunidad de explicarse. He seguido adelante, dije con firmeza, las palabras sintiéndose como un peso que se levantaba de mis hombros. Ya número te necesito. He encontrado mi propio camino, y estoy mucho mejor sin ti. El silencio se alargó entre nosotros, y pude escuchar su respiración acelerada, pero número me importaba. Esto número se trataba de él, se trataba de mí. Adiós, añadí, antes de colgar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Había dejado ir el pasado, y con él, al hombre que alguna vez había tenido mi corazón. Ya número era la misma mujer que era cuando me fui. Había cambiado, crecido y aprendido a amarme nuevamente. Fue solo cuando la tarde comenzó a caer, con el sol poniéndose más allá del horizonte, que me di cuenta de cuánto me había transformado. La mujer que había sido, aquella que había sacrificado todo por amor, había muerto en las cenizas de la traición y las mentiras. En su lugar, había una nueva mujer, lo suficientemente fuerte como para elegir a sí misma primero, incluso si eso significaba alejarse de todo lo que alguna vez conoció. La quietud del pequeño pueblo fue un bálsamo para mi alma. La simplicidad de la vida aquí contrastaba profundamente con el caos que había dejado atrás. Era todo lo que necesitaba para reconstruir mi espíritu. Los primeros meses fueron borrosos. Me sumergí en mi trabajo en la galería, encontrando consuelo en el arte que curaba y en las personas que conocí, que número tenían lazos con mi pasado.
Me veían como Autumn, la artista, la curadora, Número la mujer que había estado con el corazón roto. Mi nueva vida, aunque humilde, se sentía como un logro. Cada día era una pequeña victoria. Tuve momentos de duda, por supuesto. Extrañaba la compañía, el calor de un compañero, aunque ese compañero me había traicionado. Pero aprendí a mantener esos momentos a raya, enfocándome en cambio en las pequeñas alegrías que había cultivado para mí misma. Aprendí a saborear mi café mañanero sola, el sonido de los pinceles sobre el lienzo, y la tranquilidad de tener el control de mi propio destino. Y sin embargo, justo cuando pensaba que finalmente había quedado libre de la sombra del pasado, él volvió a mi vida. Ethan. Todo comenzó con un simple mensaje. Un texto que Número había esperado, ni querido. Autumn, podemos hablar. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El nombre que alguna vez amé, el nombre que había jurado olvidar, ahora resurgía como un fantasma. Nunca imaginé que volvería a saber de él. Yo había seguido adelante. Él había seguido adelante. Ya no me quedaba nada entre nosotros, salvo los pedazos de un sueño roto que ya había enterrado. Pero el texto ahí estaba, como una invitación a reabrir viejas heridas. Durante un largo rato, lo observé, las palabras flotando frente a mis ojos, como si mi teléfono desafiara a responder. La verdad era que una parte de mí todavía dolía por él. Había noches en las que los recuerdos regresaban, sin ser invitados, recordándome al hombre que una vez creí que sería mi para siempre. Pero ya Número era esa mujer ingenua. Había reconstruido mi vida, y Número podía dejar que él destruyera lo que tanto me costó crear. Aún así, Número borré el mensaje. Número pude. Y así, después de lo que pareció una eternidad, tecleé una respuesta simple. ¿Por qué? Número era una invitación a reconectar. Era una pregunta. Necesitaba entender por qué él estaba contactándome ahora, cuando todo entre nosotros ya estaba decidido. Su respuesta llegó rápidamente. Ethan tardó unos segundos en responder. Pero al final, la pantalla de mi teléfono mostró su mensaje. Necesito verte, Autumn. Hay algo que tengo que decirte. El simple hecho de leer sus palabras hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Por qué ahora, después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había superado? Pero, a pesar de todo, había una parte de mí que sentía curiosidad, que deseaba respuestas que nunca llegué a recibir. Quizás eso era lo que me impulsaba a Número borrar el mensaje, aunque sabía que era un riesgo. Número solo por mí, sino por todo lo que había logrado reconstruir en mi vida desde que él se fue. Miré el teléfono por unos segundos más, dudando. Al final, decidí que Número podía dejar que el pasado tomara control de mí una vez más. Está bien, escribí. Nos vemos mañana. El día siguiente llegó, y aunque la ciudad estaba ocupada con su ruido habitual, todo se sentía diferente para mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera a punto de enfrentarme a algo que había estado evitando durante mucho tiempo. Y sin embargo, Número podía negar que la idea de verle, de escucharle, me ponía nerviosa, pero también me daba una extraña sensación de cierre. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Miré a mi alrededor, buscando una señal de que había tomado la decisión correcta. Luego, le vi entrar. La forma en que caminaba, esa manera tan familiar, me recordó de inmediato todos los momentos que habíamos compartido. Pero esa sensación ya Número era la misma. Había algo diferente en él también, algo que Número podría identificar en ese momento. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Número era la primera vez que nos veíamos después de su partida, pero ahora era diferente. Ya Número éramos los mismos. Autumn, empezó, su voz suave, pero cargada de una intensidad que Número pude ignorar. Sé que te he fallado, y sé que lo que hice Número tiene perdón. Pero lo que tengo que decirte, lo siento. He estado pensando mucho en todo esto. Lo miré fijamente, esperando que, finalmente, me diera las respuestas que necesitaba. La razón por la que me dejó, la razón por la que me eligió a mí solo para abandonarme cuando más lo necesitaba. Me dejaste por ella, dije, mi voz firme, aunque aún con un dolor residual. Y ahora vienes a hablar de arrepentimiento.
¿Por qué? ¿Por qué me llamaste después de tanto tiempo? Ethan suspiró y bajó la mirada. Era evidente que estaba luchando con las palabras, y por un momento, me pregunté si valía la pena escucharlo. Pero, en algún lugar dentro de mí, sentí que debía darle la oportunidad de hablar, aunque mi mente ya estaba cerrando esa puerta. Lo que pasó entre nosotros, número, fue fácil para mí, dijo, finalmente mirando hacia mis ojos. Yo, número, supe cómo manejarlo. Autun. Tenía miedo de perder lo que tenía con ella, y por algún tonto motivo, me alejé de lo que realmente importaba, de ti. Su confesión me sorprendió, pero algo dentro de mí ya lo había perdonado hace mucho tiempo. Había pasado por tanto en los últimos meses que la rabia que alguna vez sentí hacia él se había disipado. Aún había dolor, pero ya número era él mismo. Ya número me controlaba. Número sé si me arrepiento de lo que él hice, continuó, casi como si hablara más consigo mismo que conmigo. Pero sé que número te merecía. Y por eso, te lo debo decir. Lo siento. Te fallé. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Había muchas cosas que quería decirle, muchas preguntas sin respuesta, pero ahora ya número importaba. Había encontrado paz, aunque número hubiera sido fácil. El perdón, pensé, número era para él. Era para mí. Era la forma en que me liberaba del peso del pasado, de lo que había sido, para poder seguir adelante. Número lo necesito, dije finalmente, sin rencor, pero con claridad. Lo que tenía entre nosotros ya se terminó, y aunque lo lamento, ya número me importa lo que pasó. Ahora soy yo quien tiene que seguir adelante. Ethan se quedó quieto por un momento, como si tratara de comprender mis palabras. Sus ojos se llenaron de una tristeza que parecía reflejar algo de lo que yo misma había experimentado. Pero ya número era mi carga, ni mi responsabilidad. Me levanté de la mesa, mirando por última vez el rostro de la persona que alguna vez había sido mi todo. Pero ahora, ya número era más que un capítulo cerrado en el libro de mi vida. Adiós, Ethan, dije, mi voz firme pero serena, y salí del café, dejando atrás una parte de mi vida que ya número me pertenecía. Cuando salí al aire fresco de la tarde, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, y aunque el día llegaba a su fin, sentí que mi vida recién comenzaba. Ya no me lo tenía que cargar con la historia de él. Ya no me lo tenía que vivir para complacer a nadie más. Ahora solo vivía para mí misma. Y, aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre, por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Pasaron los días y luego las semanas, y aunque mi vida parecía tranquila y llena de nuevas oportunidades, algo seguía resonando dentro de mí. A veces, en momentos de soledad, me encontraba mirando hacia el pasado, preguntándome si alguna vez sería capaz de olvidar a Ethan por completo. Aunque lo había dejado atrás, el eco de nuestra historia seguía siendo una presencia sutil en mi mente. Pero cada vez que lo pensaba, un recordatorio llegaba. Ya número soy esa persona. Ya número soy la que se pierde por él. Comencé a entender que el proceso de sanar número se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender a vivir con ello, sin que me definiera. Cada día, cada momento que pasaba en mi nueva vida, sentía que estaba construyendo algo nuevo, algo que era mío, algo que nadie más podía destruir. Mi trabajo en la galería de arte se convirtió en mi refugio. Los cuadros, las esculturas, las obras de arte que llenaban el espacio, parecían hablarme de maneras que las palabras número podían. Me hacían sentir viva, me ayudaban a redescubrir esa parte de mí que había estado dormida por tanto tiempo. Y fue a través del arte que encontré una forma de expresarme que número necesitaba la aprobación de nadie más. Solo era yo y lo que creaba. Una tarde, mientras estaba en la galería organizando una nueva exposición, un hombre entró. Su presencia número pasó desapercibida. Número era como los visitantes habituales. Venía con una energía tranquila pero segura. Era diferente. Y por alguna razón, eso me intrigó. Me miró con una leve sonrisa, como si supiera algo que yo número soy Carlos. Dijo mientras extendía su mano. Soy coleccionista de arte, pero hoy vine a ver qué tiene esta galería para ofrecerme. Lo saludé con una sonrisa cortés, pero algo en su mirada me hizo sentir cómoda, como si número estuviera simplemente siendo cortés con un cliente.
Tenía algo en su manera de mirar, algo genuino que me hizo sentir menos desconectada de la gente a mi alrededor. Hablamos sobre las obras expuestas, y a medida que avanzaba nuestra conversación, me di cuenta de que no solo compartíamos una pasión por el arte, sino también una conexión más profunda. Carlos Número era como Ethan. Número intentaba impresionar ni jugaba con mis emociones. Número había promesas vacías ni gestos calculados. Solo estaba allí, compartiendo un momento genuino. Poco a poco, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, mi corazón aún era capaz de sentir algo más allá del dolor que había experimentado con Ethan. Pasaron varios días antes de que Carlos regresara a la galería. Cada vez que lo veía, me sentía más cómoda en su presencia, más abierta. A pesar de mi reticencia a involucrarme emocionalmente con alguien después de lo que había pasado con Ethan, comencé a darme cuenta de que era posible seguir adelante, que podría encontrar una forma de confiar nuevamente, no solo en los demás, sino en mí misma. Una tarde, mientras cerraba la galería, Carlos me ofreció llevarme a casa. Fue un gesto sencillo, pero por alguna razón, me hizo sentir que estaba permitiendo que alguien formara parte de mi vida de nuevo. Acepté. El viaje en su coche fue tranquilo, lleno de una conversación ligera, pero significativa. Cuando llegamos frente a mi apartamento, él se detuvo y me miró con una expresión pensativa. «Autumn», dijo suavemente. «Sé que tal vez Número sea el momento adecuado, pero quiero que sepas algo. Me alegra haberte conocido. Número soy como los demás, y Número quiero apresurarme, pero creo que te mereces algo mejor que lo que te pasó». Esas palabras, tan sinceras y desinteresadas, tocaron algo profundo dentro de mí. Me di cuenta de que había encontrado a alguien que veía el valor en mí, sin pretender cambiarme, que me respetaba y me entendía, sin presiones ni expectativas. «Gracias, Carlos», respondí, con una sonrisa que sentí llegar desde lo más profundo de mi corazón. «Es un paso. Pero, por ahora, estoy contenta solo con el hecho de que hoy te vi, y hoy te escuché». Nos despedimos esa noche con una promesa tácita de vernos de nuevo, pero sin prisas. Número necesitaba apresurar nada. Ya había aprendido que mi valor Número dependía de los demás, sino de mí misma. Esa noche, al acostarme, sentí una paz que Número había conocido en mucho tiempo. Había llegado tan lejos desde que todo se vino abajo, y aunque el dolor aún existía de alguna forma, ya Número lo dejaba dictar mi vida. Me había encontrado nuevamente, y había empezado a comprender que lo que había perdido Número me definía. Lo que me definía era lo que decidía ser, y ya Número tenía miedo de ser más que suficiente. Los días pasaron, y con cada uno me sentía más completa. Mi vida había dado un giro increíble, y a medida que me sumergía más en mi arte, también empecé a permitirme vivir momentos de felicidad que Número dependían de nadie más. La gente que había llegado a mi vida en ese tiempo, como Carlos, me mostraba que la vida podía ser tranquila y genuina. Número necesitaba las montañas rusas emocionales de antes. Lo que quería ahora era estabilidad y paz. Carlos y yo continuamos viéndonos, de forma casual, sin presión. Era diferente a lo que había conocido antes, pero eso era lo que me gustaba. Había algo tan natural en nuestra relación, algo que me hacía sentir como si pudiera ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Pasábamos horas conversando sobre arte, la vida, nuestros sueños, y aunque el pasado seguía acechando en algunos momentos, aprendí a manejarlo. Cada vez que sentía el peso de mi antigua relación con Ethan, recordaba cómo había luchado por liberarme, por construir mi propia vida, y cómo esa batalla había valido la pena. Yo había crecido. Ya Número era la misma mujer que había llorado en la oscuridad de un apartamento vacío. Ahora, Número solo me sentía capaz de enfrentar mis miedos, sino que había aprendido a abrazarlos. Un mes después, tuve una exposición en la galería, la cual fue un éxito. Ver mi trabajo colgado y admirado por otros fue la culminación de todo lo que había hecho por mí misma. Estaba orgullosa. Y Número solo por la exposición, sino por lo lejos que había llegado. Había dejado atrás las sombras de un amor que nunca fue correspondido de la manera que lo merecía. Ahora me veía a mí misma como una mujer capaz de construir y reinventarse.
Carlos asistió a la exposición y cuando me vio entre la multitud, sonrió con una sinceridad que me hizo sentir especial. Cuando la noche terminó, me llevó a un restaurante tranquilo cerca de la galería. Estábamos sentados frente a una comida simple, pero lo que importaba era la conversación y la conexión que compartíamos. Autumn, dijo, mirando directamente a mis ojos. Sé que no te pido nada, y que esto es nuevo para los dos. Pero quiero que sepas que valoro lo que eres. Te respeto y quiero que seas feliz, independientemente de lo que decida en nuestro futuro. Porque lo que eres ya es suficiente. Sus palabras me hicieron sentir más fuerte que nunca. Nunca antes había tenido a alguien que aceptara mi independencia y mi deseo de ser dueña de mi vida. Nunca había tenido a alguien que me viera como una parte de una historia rota, sino como una mujer completa, capaz de ser feliz por sí misma. Esa noche, mientras nos despedíamos, no sentí presión ni expectativas. Solo una calma interior que venía de saber que había llegado a un punto donde mi felicidad ya no dependía de nadie. Y aunque, al igual que antes, no tenía respuestas definitivas sobre el futuro, sabía que estaba lista para vivirlo a mi manera. Miré a Carlos y sonreí. «Gracias por estar aquí», le dije. «Lo estaré siempre que lo necesites», respondió, con una sonrisa tranquila. Volví a mi apartamento esa noche con una sensación de paz y satisfacción. Ya no me sentía perdida. Ya no sentía que mi vida giraba en torno a algo que ya no existía. Me había reconstruido. Había encontrado mi fuerza y ahora, incluso cuando miraba al futuro, no sentía miedo. Sentía curiosidad, emoción. Sentía que todo lo que había pasado, todo el dolor, las lágrimas, las despedidas, me habían llevado a este momento, a esta vida. Estaba lista para seguir adelante, para seguir creando mi historia, y ya no tenía miedo de vivirla.